En este programa nos acompaña Ana Cavilla, directora de escena, docente y gestora cultural, formada en arte dramático en Arte 4, estudio de actores y dirección de escena en la RESAD. Complementa su formación con estudios culturales centrados en la perspectiva de género, como el posgrado en perspectiva de género en industrias culturales y máster en prácticas artísticas y estudios culturales, cuerpo, territorio y afecto, Universidad Pública de Navarra y Centro Huarte. Desde 2007 desarrolla su labor docente en escuelas, colegios y centros de formación en Madrid, Navarra, País Vasco y Andalucía. Forma parte del claustro de profesorado de la Escola Escénico Transfeminista de Gasteiz y del máster de creación contemporánea de la Escuela Nave 73 en Madrid. Como directora de escena, inicia en 2011 con Hormigueo y desde entonces ha firmado proyectos que dialogan con la memoria histórica, Perros en Danza de María Velasco, el activismo, el latido mudo de Eva Mir o la investigación en artes vivas, Anubis y el teatro del futuro. Como gestora cultural, ha creado y desarrollado varios proyectos, como el Festival de Teatro Contrarreloj en 2016 en la RESAD, coordinadora del programa de mediación del Festival LEB, Nuevos Lenguajes Escénicos, de 2023. Es socia fundadora de la plataforma de creación La Perra que se crea y cogestiona, junto a la compañía Calatea, el Centro de Artes La Praga. También es cofundadora de Mapa Vivo, colectivo de creadoras escénicas gaditanas. Su última obra, No me iría contigo a Berlín ni a ninguna parte, se estrena ahora en mayo en Cádiz, en la Central Lechera. Muchas gracias, Ana, por compartir este espacio con nosotras. Muchas gracias a ti por esta presentación tan completa. Tantas cosas. Ana, ¿por qué teatro? ¿Por qué teatro? Pues la verdad es que en primer lugar por casualidad. Yo quería dedicarme al flamenco. Yo bailaba flamenco desde chica, pero con 12 años mi familia nos mudamos a Galicia. Y entonces allí, a Galicia, no, a La Coruña, tal, nos fuimos a Ferrol. Entonces encontré unas clases de flamenco como las que yo tenía en Cádiz, que eran unas clases así como muy vitales, no de tan académicas, era muy difícil. Entonces yo, que a los 12 años te puedes imaginar la edad que es para mudarte, ¿no? De Andalucía a Galicia, pues a mi padre se le ocurrió de por qué no en vez de flamenco haces teatro. Y ya está, ahí. Y a partir de ahí. Y a partir de ahí me enamoré. Sí. Y ahora pienso que no podría haber hecho otra cosa. Ahora creo que eso fue una casualidad, pero que de alguna manera hay algo que tiene el teatro que encaja muy bien con como me gusta vivir. ¿Tú recuerdas la primera obra de teatro que viste o el primer espectáculo? No lo recuerdo. Pero este año he estado reflexionando que yo soy de Cádiz y en Cádiz tenemos el carnaval. El carnaval se hace, lo que es la gran final del concurso oficial, se hace en un teatro. Y este año que he estado viviendo los carnavales allí en Cádiz, que desde hacía muchos años no los había vivido tan intensamente, me he dado cuenta que yo llevo viviendo como la esencia del teatro, de ir al teatro y de ver espectáculos en el teatro desde muy pequeña. Y además la forma de asistir al teatro en el carnaval es muy distinta a la forma corriente que tenemos de asistir al teatro, ¿no? Del público callado, en silencio, viendo algo, no sé qué, y luego aplaude, ¿no? En el carnaval el público está vivo, no existe la cuarta pared. Tal. Entonces yo creo que mi primer contacto real con una propuesta en el teatro ha sido el carnaval. Me decías que empiezas teatro en Ferrol. Ujú. ¿Cómo sigue después? ¿Cuál es la formación? Pues después de eso, bueno, yo me dieron una beca y me fui a estudiar a Estados Unidos el bachillerato. Y yo quería estudiar arte dramático, pero mis padres, eso de como, ¿qué vas a hacer? ¿Arte dramático dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿No? Estudio una carrera que sirva. ¿No? Estamos hablando pues de los años 2000, 2001. Y entonces mi plan era venirme a Madrid a hacer la RESAL, pero no entré. Y entonces me formé en Arte 4, estudio de actores, que ha sido durante muchísimos años mi casa. Y ahí empecé. Y empecé a estudiar, empecé como actriz, fui secretaria también allí, fueron como mis primeras experiencias laborales también, porque yo me vine a Madrid con 17 años
Y ahí empecé también a dar clases. Así que creo que mis comienzos, después de este teatro amateur que hacía en Galicia, puedo decir que han sido aquí en Madrid en Arte 4. Y el haber incorporado la perspectiva de género en tu recorrido artístico y pedagógico, ¿qué desafíos y también resistencias te has encontrado? Todos. Desafíos y resistencias. Mira, el primer desafío ha sido yo misma como actriz. Yo dejé de ser actriz durante muchos años, ahora estoy volviendo, pero dejé de ser actriz porque hubo una vez que me dijeron, actuando, eso no lo haría una mujer. Eso que decía, pues entonces no sería una mujer, ¿no? Porque, no sé. Una café Eh, microondas que lo sí, hace, ¿no? claro, como eso así no parece, ¿no? Sí, sí. Entonces yo ahí me empecé a cuestionar mucho la representación de lo que es una mujer. Entonces el primer desafío ha sido ese, trabajar sobre la representación. Y nosotras como directoras o como intérpretes, como docentes, eh, es que nuestro trabajo es generar representaciones de alguna manera, ¿no? Y darme cuenta de que las representaciones que estaba generando como docente, como actriz y como directora iban en contra del mundo en el que yo quería vivir, ese fue el primer desafío. De hecho, mi TFG de la RESAN era una propuesta pedagógica de formación actoral desde la perspectiva de género, porque yo me di cuenta que dando clase, que yo durante muchos años he trabajado mucho el realismo, la técnica del realismo, que me gusta mucho en la interpretación, que yo les estaba enseñando a ellos a ser unos machos estupendos, con un patrón, pero además que súper bien, lo hacían súper bien, y yo lo dirigía súper bien, y a ellas ser víctimas perfectas. Y cuando me di cuenta de eso, dije, ¿cómo les puedo estar enseñando esto si es que yo ni siquiera creo en este teatro, ni siquiera es el mundo en el que quiero crear, ni en el que quiero vivir? Y ahí sí que fue un reto brutal. Hay que Tomas cambiar, conciencia en tomé el... una conciencia de yo no puedo seguir enseñando esto de esta manera. Y entonces mi investigación desde entonces, esto fue 2016, que yo estaba a mitad de la RESA porque yo daba clase cuando estudiaba la RESA, que eso fue muy nutritivo, por decirlo de alguna manera. eh, Me dije, no, 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 esto lo tengo que cambiar. Y la suerte que me pilló en el momento de la RESAN, con esta conciencia, de alguna manera, feminista como persona, con una práctica docente y estudiando en la RESA y encontrándome con gente como Ana Contreras, por ejemplo, ¿no? Que de repente me daba información que a mí me hacía reflexionar y, Y que se y, abrían también y otras... claro, y que se abría en un montón de caminos. De hecho, hubo un momento que yo no sé si he hablado con Ana de esto alguna vez, pero un momento que yo estuve a punto de dejar mi trabajo porque, bueno, tú lo sabes, es muy difícil compaginar trabajar profesionalmente. Yo tenía 30 años, es decir, que ya era adulta y necesitaba sostener mi vida en la resa. Y veía que no me daba tiempo y que no podía y que quizá debería dejar de trabajar o buscar otras maneras, o trabajar por la noche y tal. Y fue Ana Contreras una de las que me dijo, no lo hagas, si tu trabajo estás todo el rato volcando, es un trasvase y eso te está haciendo aprender de otra manera. Y estoy súper agradecida de ese consejo porque la verdad es que todo de alguna manera se ha ido Encajando, encajando ¿no? desde ahí. Sí, ¿Cómo planteas tu proceso o procesos de creación? me he dado cuenta a través de los años, cuando termino un proyecto, que digo, claro, lo has hecho por esto, que es que me he dado cuenta que siempre que hago un proyecto es porque hay algo que yo deseo entender. A veces soy consciente antes y otras veces soy consciente después, pero siempre que me meto en un proyecto, ya sea algo que me encargan y que cuando algo me encargan yo necesito también enamorarme, ¿no? Es decir, que no es que porque algo me encarga yo me vaya a implicar menos, pero ya sea porque es algo que viene de fuera o algo que nace de mí y que se propone hacia afuera, casi siempre es un deseo de entender algo o de saber algo, o de tener un tiempo de dedicarle a algo para investigarlo. Primero parte desde ahí. Después parte, mm, diría, de generar un equipo, pero es verdad que yo tengo un equipo, ¿no? Que estoy rodeada de profesionales maravillosas que además son amigas,
Entonces, el equipo, de alguna manera, siempre está cerca y eso hace que todo sea mucho más sencillo. Después, hay algo que llevo trabajando un tiempo que es la horizontalidad. Eh, y creo que la horizontalidad está no solo en cómo generas el trabajo, cómo te relacionas y también cómo generas el propio equipo, el propio ambiente de trabajo, cómo eliges el tema o, o de lo que quieres hablar, a quién invitas a hablar de eso, ¿no? Porque el otro día lo hablaba en una clase de dirección en dirección actoral en el máster de nave y les decía, es que para hacer un trabajo horizontal tienes que saber elegir a tu equipo. Porque, por ejemplo, si no habláis el mismo idioma y tú quieres hablar el tuyo, entonces no puede existir la horizontalidad porque tú siempre vas a estar por encima, ¿no? Entonces hay algo que yo siempre reflexiono sobre esto para que la dirección, la interpretación, los distintos diseños siempre estén en un mismo lugar de propuesta y desde mi rol de dirección poder coordinar todas esas potencias. Y después de eso, no, es que a mí me encanta la colectividad. Entonces busco formas de que los resultados estén generados a partir de las ideas, las propuestas y las reflexiones de todo el equipo. Si tengo que decir una forma de abordar el trabajo así como que pueda englobar todos mis trabajos, creo que sería esa. No sé si te he contestado. Sí, sí, sí. Sí. Una guerra que se cuela en los desvanes de las casas, una historia que se adentra en el desván de la historia. Estamos en en Danza, de María Velasco. ¿Qué significó ese montaje y qué resonancias tiene al día de hoy para ti? Me emociona. Dices eso y me toca así la patatita, la verdad, porque Perros en Danza es un proyecto al que le tengo tanto cariño. Ha sido mi primer proyecto profesional. Fue mi proyecto de tercero de la RESA, de tercero de carrera, que además se hizo de una forma tan maravillosa porque en ese proyecto yo tenía un elenco de 10 personas, 5 actores y 5 actrices, que son muchos de mis mejores amigos y amigas. En ese momento todos y todas trabajábamos juntas, dando clase como actores y actrices en otros proyectos. Entonces, imagínate un elenco, un equipo de 12 personas que son amigas, familia, que estaban trabajando para mí, para que yo sacara una matrícula de honor en mi trabajo. En realidad todo empezó por eso. Y todas trabajábamos muchísimo, enseñábamos a las 8 de la tarde, de 8 a 11 de la noche. Salíamos a veces, muchas veces los domingos por la mañana, salíamos de ensayar los domingos de mediodía con la sensación de que habíamos salido de un after. Eh, Fue una experiencia increíble y además con una temática como la intrahistoria de la República y la guerra, que además el texto está escrito desde una perspectiva de género, ¿no? Está contada la guerra civil desde el lugar de que nunca se cuenta, desde las mujeres y los cobardes. Entonces, ahí trabajamos con las memorias de nuestras abuelas, de nuestras familias, de toda la guerra que está, cuando yo decía esto, una guerra que se cuela en los desvanes. eh, Hay una guerra en los desvanes de nuestras casas, por lo menos de mi compañía en ese momento la había en las cenas de Navidad y pusimos todo ahí al servicio y yo creo que se hizo con tanto amor, con tanto, no sé cómo explicarlo, con tantas ganas que por eso funcionó. Y de ahí lo mandamos a Imparables, que es el festival que tiene Nave 73 para proyectos que salen de escuela. Y nos cogieron. Entonces estuvimos en Imparables y llenamos 2 días de lleno absoluto. Y a la gente le encantó, la gente salía llorando, venían a decirnos cosas de su abuela, de una historia que le habían contado, alucinante. Y entonces Nave nos dio la oportunidad y nos programó la temporada. Entonces yo estaba terminando cuarto de carrera, claro, porque eso de tercero, entre el que pasa no sé qué, recién terminada cuarto de carrera y con mi función de tercero, que además en la RESAT te apoyan como Ujú. producción. Entonces tienes, con los montajes que haces en la escuela, tienes un año, creo, para que te dejan todo el material y todo. Entonces era una pasada tener un elenco de gente, una función montada, producida con todos esos vestuarios y que te programan en nave. Y fue genial, nos programaron un mes, llenamos, nos programaron otro mes, llenamos, nos programaron otro mes. Siempre decimos súper orgullosas que llenamos el 50% de la sala un 2 de enero. O sea, que era como una Sí, locura. sí. Suspendemos después de fin de año, ¿quién vaya al teatro? La gente venía, vino el colectivo de memoria histórica y ahí
Bueno, de hecho, la compañía La Perra se crea de lo que se generó a partir de esas funciones, porque nosotros no estábamos ni estructuradas ni nada, es que no nos esperábamos que eso iba a pasar así. Y luego el entorno, porque estás en un entorno académico y de repente, para ti como experiencia y Claro. aprendizaje, sales a... Fue una vía de profesionalización Claro, real e imparable y claro, algo que no te imaginas que va a pasar, ¿no? Que sales de la escuela con un contrato en una programación en una sala, como era nada de 73 en ese momento para mí, que era, ahora puedo decir que es casa, claro. pero en ese momento era como, wow, ¿no? Estar ahí. Sí, muy guay, fue muy maravilloso. Y de ahí surge la compañía. Y de ahí surge La Perra Creaciones. Esto se llamaba Perros en Danza Sí. y nosotros ya trabajamos las perspectivas de género, es que la propia obra habla de la perspectiva de género en la historia de la guerra. Entonces todo el mundo nos conocía por los perros. Están en los perros. Yo decía, los perros. Además, yo tenía un boxer, vivía con un boxer que nos ha acompañado a la compañía hasta hace un par de años que murió. Entonces también el significado del perro, se llamaba Zuko y Zuko venía con nosotros a todos lados. Entonces los perros tenían como mucho sentido. Y cuando nos tuvimos que hacer compañía, porque había que, ¿no? Como fiscalizar de alguna manera y Sí. profesionalizarse, ¿cómo nos llamamos? Y decíamos, la perrera, ¿no? La perrera suena fatal, ¿no? Como donde se encierran los perros. Y dijimos, pues ya si nosotros somos los perros, pues la compañía es la perra. Y así fue. Y la Perra Creaciones, plataforma de creación, huye de los cauces convencionales de producción. La pregunta es, ¿qué significa para ti producir al margen? Mm, ¿Cómo se sobrevive y se crea desde esa perspectiva? Pues producir al margen, cuando decimos fuera de los cauces normativos de producción, no nos referimos a que no nos guste producir bien profesionalmente y que haya una institución fuerte que soporte el trabajo. Lo que sí sabemos es que no todas las estéticas, ni todas las narrativas, ni todos los discursos encajan en todos los momentos en lo que las instituciones quieren producir. Y nosotras no queremos estar condenadas a tener que encajar ni en las estéticas, ni en los discursos, ni en las narrativas que las instituciones en cada momento, que eso también va variando, por supuesto, no queremos estar condenadas a tener que elegir desde ahí. Por eso decimos que salimos de esa vía de producción de lo que se lleva o de lo que se quiere hablar, porque nosotros queremos trabajar desde donde nosotros nos encontramos discursivamente y artísticamente. ¿Esto qué supone? Pues esto supone que las cosas se complican de muchas maneras porque los márgenes lo que van haciendo es separarte del centro, ¿no? Mm. Entonces, separarte del centro siempre hace que haya más obstáculos para la visibilidad, más obstáculos para la financiación, más obstáculos para la distribución, más obstáculos, ¿no? Entonces esto va apareciendo obstáculos. ¿Qué pasa? Que eso te da una libertad que en nuestro caso nos ha ayudado a, por ejemplo, jugar con un lenguaje que ha sido nuestro, porque no teníamos que ceñirnos a nada y que en estos 4, 5, 6 años, ¿no? que llevamos ya, hemos podido seguir jugando a estos. ¿Qué pasa? Que durante mucho tiempo esto ha jugado con la precariedad. Y ahora estamos en un punto de que antes no nos importaba la precariedad, supongo porque también éramos más jóvenes y estábamos en otra, pero ahora lo que sí tenemos claro es que ni jugar en los márgenes, ni hacerlo en familia, que es una de las cosas que pasa mucho, tiene que ser desde la precariedad y ahí estamos buscando otras fórmulas de financiación, otras fórmulas de gestión y de producción que no nos precaricen, pero que no tengan que eh, condenarse, os iba a decir doblegarse, me parece una palabra tan... pero bueno, Un peso, pero doblegarse sí. a las necesidades de las instituciones. Bueno, yo soy de Cádiz y ahora vivo en Cádiz, es decir, que los márgenes, y trabajo en el País Vasco también, ¿no? Como que también la idea de los márgenes, visto desde Madrid es una cosa, pero cuando te vas a los márgenes son centros también y pasan un montón de cosas, ¿no? Entonces, eh, creo que es un buen momento para reivindicar los márgenes, ¿no? Y ver que en los márgenes también hay centros y que pasan cosas y que no todo tiene que pasar por lo que se formula desde los centros hegemónicos. Y hablando de territorios y ampliando miradas y nos encontramos al principio de un camino de desconstrucción
y para ello ponemos el cuerpo en espacios atravesados por esos discursos para encontrarnos en la incomodidad. Esta incomodidad es la que hace que miremos aquello que necesitamos transformar, extraído del artículo sobre arte escénico en Escola Transfeminista para la revista Cotaciones número 53 de 2024. ¿Cómo surgió ese proyecto? Este proyecto es una fantasía creada por una señora, una super señora que se llama Zaira Montalvo, que crea esta escuela con una idea de buscar un espacio en el que el transfeminismo sea el centro discursivo de la creación escénica. Poner la perspectiva ahí. A mí me invitan cuando este proyecto ya está creado, que es una cosa que me encanta, porque yo no me encanta generar proyectos, pero que de repente haya alguien que está generando un proyecto y te cruzas en ese camino y dices, esta señora que tiene que estar con nosotros. Y así fue, me llamaron y me dijeron, tú tienes que estar con nosotros y desde el año pasado formo parte del equipo. La idea de esta escuela es trabajar desde los márgenes, salir de los centros hegemónicos de producción y de formación. Trabajamos desde el medio rural con todas las potencias que el medio rural tiene de sostenibilidad, ética, respeto, ¿no? Como apoyándonos en eso, redes, ¿no? De cuidados, apoyándonos en esto. Y con la idea también de que vivimos en un momento que formarse artísticamente cada vez más es para ciertas esferas de privilegio por donde están situados los centros de formación, como Madrid, que hay que venirse a Madrid para estudiar, o como en las capitales de comunidades o lo que sea, y porque sueles tener que dedicar mucho tiempo, mucha inversión de tiempo y dinero. Y nosotros lo que pretendemos en la escuela es que no sea así. Por eso está planteada una pedagogía contemporánea, planteada en módulos, con una periodicidad pero cada cierto tiempo, con un espacio de convivencia. Vivimos juntas de viernes a domingo y así se hacen los módulos de formación, en espacios de cuidado con el medio, cuidado de la alimentación, cuidado de los propios cuerpos. Y desde ahí nace ese proyecto y desde ahí me lo cuentan, desde ahí me invitan y desde ahí digo de cabeza, qué bien que esto existe y qué bien poder formar parte de esto. Y sobre esta frase que leías, una de las cosas que más me gustan de este proyecto y de las personas que lo integran es que no, y nos lo preguntan, no pretendemos hacer tesis de nada. Ahora mismo nosotras entendemos que el mundo no es transfeminista. No está condicionado para que esto esté incluido de una forma normal y asertiva. Y entonces, nosotros no vamos a decir, sí, sí, nosotros lo somos, lo hacemos todo perfecto. No. Nosotras sabemos que cuando nos colocamos en ciertos ámbitos, sale a flor nuestro racismo, nuestro capacitismo, nuestro antiecologismo, nuestro capitalismo. Entonces, lo interesante para nosotros es colocarnos en esos lugares para que cuando salen estas cosas poder revisárnoslas, porque no estamos en un momento de dar enseñanzas a nadie. La toma de conciencia que hablabas antes, eso ¿no? es. Cuando... Eso es. Como si tú te colocas ahí y aparecen tus manifestaciones y tus comportamientos racistas, es el momento de decir, ah, vale, cuando yo me coloco aquí, aquí sí me sale, vale, pues ¿cómo limamos esto? ¿Cómo trabajo esto? ¿Desde dónde lo coloco? Y esto es la Escuela Transfeminista. Un lugar en el que todas estas cosas se dan, evidentemente, pero hay un sistema de cuidado para poner la atención en estas cosas que se dan y debatirlas juntas, reflexionarlas juntas y buscar formas de que esto poco a poco no sea la excepción, sino que sea la vida. Porque es lo que nos parece, que esto debería ser la vida. Había una frase muy bonita, era, no es una manera de hacer, y sí un nuevo hacer. Eso es. No se pueden aplicar formulitas a una realidad que no te representa. Hay que hacer otra realidad. Exacto. Entonces hay que generar de otra manera, hay que plantearse los textos de otra manera, las producciones, cómo cuidamos los equipos, cómo los sostenemos, cómo damos clases, cómo nos enfrentamos a una sesión pedagógica. Por ejemplo, ahora estamos diseñando una nueva figura, que es una figura que todavía no sabemos cómo se va a llamar, pero es algo así como la figura de cuidado. Entonces, en todos nuestros módulos, además de las docentes, hay una persona de nuestro equipo, que somos una de nosotras, que está al cuidado de que todos esos discursos que se están atravesando se manifiesten y que no se pase la mano como, bueno, como esto es tan transfeminista, todo lo que pasa está bien. No, como esto es transfeminista, vamos a meter el dedito en la llaga a ver qué está pasando.
Y si nos damos cuenta que no funciona, vamos a pensar juntos una nueva forma de hacerlo, no con un parche, porque al final los parches se les quita la pegatina y se van, Se cae, claro. se descosen. Y ahí está también la esencia de la transformación, Ahí ¿no? está. El Ahí cambio. está. Y qué suerte que nuestro trabajo es crear cosas que no existen. Claro. Qué suerte. Sí. ¿No? Es como, esto no existe, lo voy a crear. Pues para qué voy a crear una réplica mejorada de algo que no me termina de gustar, voy a crear otra cosa que me guste, ¿no? Y en esto, ¿conoces el trabajo de Laura Rita Segato? Sí. La pedagogía de la crueldad, Mm. las contrapedagogías de la crueldad. Mi trabajo está muy atravesado por esto, que de lo que viene a hablar es, si todo lo que representamos está a partir de mostrar ciertas violencias, tú estás generando violencias, aunque sean violencias de mentira, violencias de plástico, violencias representadas, pero no dejas de favorecer a esta cultura de la pedagogía Alimentando, ¿no? Sí. de la violencia. Si tengo la oportunidad de crear una nueva realidad, porque no es sin violencia, planteando nuevas formas de relacionarnos no violentas, no sanando la violencia. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ujú. Entonces, esto es algo que ha atravesado mi trabajo desde la RESA. Gestión cultural y producción. Estamos en el Festival LEP, Nuevos Lenguajes Escénicos. ¿Cómo es coordinar un festival de esas características? Un sueño, es un sueño, porque ese festival que es creado por mi compañero, amigo, socio Asier Andueza, que también compañero de la RESA, con quien co-creé el Festival Contrarreloj. Asier es una persona que sueña grande y fuerte y coordinar este festival fue, como te digo, un sueño, una locura también, porque era muchísimo trabajo, fue un proyecto súper ambicioso y éramos 2 personas, 4 manos, eso sí, con un montón de gente alrededor, pero sobre todo Asier y yo a su lado. Pero ha sido una de las experiencias más enriquecedoras, más bonitas, más gratificantes, más amorosas de mi experiencia profesional. Increíble. Trabajar en un pueblo 4 meses para generar un festival, que la idea era que el festival no fuera un escaparate, sino que fuera un motor de generar nuevos públicos, de generar nuevos espacios, de sobre todo llevar el arte contemporáneo a lugares donde no suele llegar, como en los territorios rurales. Nuestro objetivo con este proyecto era democratizar la cultura y hacer una cultura accesible real. Es decir, que si tú para ver teatro contemporáneo te tienes que ir a Madrid, entonces eso no es accesible real, ¿no? Pues el teatro contemporáneo tendrá que ir a los pueblos. Y, y la verdad es que fue muy Y gratificante. muy diversa la programación, porque tenían también talleres y muestras. Tenía todo, tenía programación de compañías ya como consolidadas, programación de compañías emergentes, compañías de todos los estados, de todas las provincias del Estado español, compañías de fuera, extranjeras, como una compañía griega. Tenía programas de formación, que eran unos cursos que además colaboramos con la Academia de las Artes Escénicas, unas mesas redondas que estuvieron también en colaboración con la ADE, un programa de mediación del que fui coordinadora, que trabajamos con el Instituto del Pueblo, con el colegio, con el Grupo Laguncha, que es el grupo de madres migrantes, y con el grupo local, de teatro local, lo guay del festival también, que era accesible en todos los sentidos porque aplicamos un montón de medidas de accesibilidad. Paseos escénicos para personas ciegas, mochilas vibratorias, audiodescripción. El ayuntamiento consiguió una subvención para hacer accesible a sillas de ruedas el teatro. Asistimos como una de las primeras personas en silla de ruedas pudo entrar en el teatro a ver una función. Es decir, que fue accesible en todos los sentidos que nuestra imaginación dio y fue una experiencia brutal. Y ojalá no hablar en pasado. Ojalá no hablar en pasado. Pero bueno, un festival tan grande como este, tan ambicioso, necesita un montón de apoyos. Y bueno, ya sabemos como que los apoyos no siempre están para todas, ni para en todos los momentos, ni tal. Esto fue una cosa maravillosa que sucedió una vez. Yo lo viví a tope por si no volvía a pasar. Esperemos que vuelva a pasar. Nosotras seguimos trabajando para que pase, si no esta,
un montón de otras cosas que se parezcan o que se mejoren o que partan de ahí. Ana, el teatro del futuro, dramaturgia propia a partir de un proceso de creación colectiva, fue premio del jurado en el Festival Internacional de Teatro de Colville, Portugal, creado a partir de la técnica de la perversión. ¿Cómo planteaste este proceso de creación y el proceso de investigación también de este proyecto? Este proyecto es uno de los proyectos más bonitos de mi vida. Fue el TFM que hice en el máster de UARTE. Teníamos posibilidad de hacer algo teórico, algo práctico. Yo ya hice mi TFG, la RESA, como algo teórico y me apetecía hacer algo práctico, porque a mí me gusta mucho la teoría y llevo también mi carrera por ahí, pero me apetecía, ya que había un apoyo de 3 instituciones, como la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de País Vasco, el Centro UARTE, había un apoyo bastante fuerte. Dije, voy a hacer algo práctico. Yo en ese momento daba clase en Arte 4 como docente de interpretación y llevaba el montaje de cuarto de carrera, que es un taller que se hace de 2 trimestres en el que hacemos un simulacro de creación profesional. Se juntaron cosas chulísimas como que yo este grupo que lleva en cuarto había aplicado con ellas mi programa experimental de docencia desde la perspectiva de género que había estado investigando en la RESA con mi TFG. Entonces es un equipo con el que estuve trabajando 4 años, fui su profe de interpretación durante los 4 años y cuando teníamos que elegir qué obra hacemos, yo siempre les doy a elegir, yo les dije, estoy en estas, yo quiero hacer mi montaje de final de carrera y quiero trabajar sobre una nueva forma de hacer teatro. Quiero hacer una obra de teatro que sea lo que no se hace nunca. Algo para que la gente vaya al teatro de, como yo siempre digo, hay que ir al teatro como se va a los conciertos y tal. Y de hecho el lema de esta función era, hay que ir al teatro como se va a una cita, dispuesta a follar o a enamorarte. Este era el lema de la función. Entonces así queríamos ir al teatro. Y esta gente que eran y son unas entusiastas dijeron, vamos a muerte contigo. Entonces se lo planteé a mi tutora del máster, me dijo, pa'lante, se lo planteé a mi jefe, Ramón, el director de la Escuela de Arte 4, me dijo, pa'lante, había un poquito de dinero, yo tenía mi sueldo como docente, un amigo maravilloso me cedió el espacio de Dinamoa en Guipúzcoa y nos dieron una residencia, entonces me fui con todo el alumnado a vivir 15 días a un caserío, a este espacio, a crear. Y la verdad es que luego nada más que nos ha dado alegrías, porque después de eso nos fuimos al Festival de Portugal, nos dieron el primer premio, lo mandamos a Imparables, que ha sido como un poco cierre para mí, ¿no? Cierre. Y estuvimos en Nave 73 también. Y lo cierto es que fue un proyecto que yo nunca pensé mover a nivel profesional, porque éramos 23 personas. 2 horas y pico de función, música en directo, comida, cocina, tatuábamos a gente en directo. em, pues eso, nosotros lo llamamos el gran acto de amor, ¿no? Y la verdad es que ha tenido un recorrido que nunca nos habíamos esperado porque ya te digo, imagínate mover a 23 personas, ¿no? A lo mejor en el futuro volveremos a hacer teatro del futuro con otras posibilidades. Y hablando de cocina, Nonina, una copla disidente para acompañar a un buen puchero. Lo siento. No, está muy bien dicho terrible. porque el título es tan epa que es Dímelo como tú, se escucha. dímelo tú. No ni nada, una copla disidente para acompañar a un buen puchero. Dirección y dramaturgia junto a Pamela Palenciano. Fue estrenada este año en el Sí, Teatro Moderno en Chiclana de el la mes pasado. Frontera. ¿Cómo fue la experiencia? Y os cito, a esa invitación a hacer memoria juntas y a descolonizar nuestros sentidos. Ay, Nonina ha sido mi último amor, porque acabamos de estrenar y yo vivo todos los procesos como un proceso De amoroso. amor. Sí, de hecho el amor es algo que lleva atravesando mi trabajo desde la RESAT, ¿no? El concepto amor, entendiendo el amor como algo cuando te enfrentas a algo que te arrebata y que te transforma. Y Nonina ha sido un proceso de amor absolutamente. Zaira, que es la que crea la escuela transfeminista, cuando me llama para la escuela, empezamos a hablar de que somos andaluzas las dos y de que ella tiene esta necesidad o este deseo de hacer un solo sobre andalufobia y sobre disidencia. Y yo me pongo cachonda, la verdad. Y entonces digo, vale, yo quiero estar ahí. Y me dice, bueno, es que también está Pamela Palenciano, que yo a Pamela la conocía por su activismo como referente, ¿no? Pero no la conocía personalmente. Digo, bueno, ya me lo estás poniendo todo en bandeja para que te diga que sí quiero, claro.
Y ha sido un año, lo hablaba con ellas el otro día, a mí yo tengo grandes amigas, tengo un gran concepto de la amistad y no llamo amiga a cualquiera, la amistad para mí conlleva años, pero Pamela y Zaira llevo un año trabajando con ellas y las puedo llamar amigas, hemos vivido cosas preciosas, No Nina ha sido un proyecto en el que ha colaborado un montón de gente con un cariño y con una generosidad brutal. Acabamos de estrenar en marzo, hemos tenido una girita por País Vasco y Valencia, venimos a Madrid, al Teatro del Barrio en Navidad y estoy segura que nos va a dar un montón de alegrías. Seguro. Segura. Allí estaremos. No me iría contigo a Berlín ni a ninguna parte. Y sobre la obra escribes, es la última frase que me dijo un novio al que quería con todo mi ser. Después de eso lo eché de mi coche. Yo quiero a mi lado a alguien que quiera venir conmigo a la luna. Cuéntame sobre ese proyecto. Estoy muy nerviosa. Se estrena Estreno ya ahora, en 15 días. De hecho, 15 días, ¿no? Es viernes, Sí, en 2 viernes. sí. Pues, Mariana, es que estoy en un momento que la verdad es que estoy en un momento feliz porque se están dando cosas de una manera, no te voy a decir fácil, pero sí, una manera amable. Yo soy una persona de mucho trabajar para que salgan las cosas y tengo una sensación de últimamente que a veces cuando te relajas las cosas también suceden. Y me voy a emocionar. Pero es verdad, y tengo esta sensación este 2025 porque casi todos los proyectos que estoy haciendo de alguna manera han sido una invitación a participar desde lo que yo soy. Y es verdad que este es mi proyecto quizá más personal. Es la primera vez que estoy sola en escena y a mí me gusta dirigir otros cuerpos. Me gusta también ponerme yo un poquito cuando yo no le puedo decir a otro cuerpo que haga algo que sé que tiene que hacer mío, pero nunca lo había hecho sola. Llevo 8 años con esta investigación. No sabía si iba a ser una pieza. De hecho, era una conferencia sobre perspectiva de género en la iconografía del amor romántico. Sobre yo lo que hago es investigar o reflexionar sobre el corazón roto, remendado, sobre el corazón de la Virgen de la Dolorosa con 7 puñales, ¿no? Toda esa violencia relacionada con el amor, todo eso, ¿no? Cortar, coser. No, había algo ahí que a mí que me removía. El dolor, la culpa. Sí, todo esto. Y el año pasado formé parte de una residencia que se llama Escuela del Sur, que ahora mismo tiene, no sé cuándo sale esto, pero está la convocatoria abierta hasta el día 10 de mayo. Si hay alguna artista gaditana que esté con necesidad de generar red, Da tiempo. es el lugar. En esta residencia teníamos que presentar algo en lo que estuviéramos. Yo conté este proceso y me invitaron a compartir el resultado después de un año en julio del año pasado. Y ahí estaba Lorena Benot, que es una técnica de cultura del Ayuntamiento de Cádiz, y me invitó a estrenar la pieza en esta temporada en la Central Lechera. Yo nunca he trabajado en Cádiz, es mi estreno como performer, directora, dramaturga y además como artista gaditana. Estoy muy emocionada, muy agradecida. Eh, estoy yo sola, pero es verdad que tengo un equipazo, un montón de gente me está ayudando, acompañándome, asesorándome. Mi amiga socia Susana Álvarez con el movimiento. Ayer quedé con Sandra Ramírez porque me está haciendo un maquillaje precioso. Mi hermana Paloma en todo el diseño técnico de la iluminación. Mis compañeras de La Perra en el asesoramiento. Mis compañeras de la Escuela del Sur. No sé, estoy tan agradecida, tan emocionada, con muchas ganas de compartirlo. Y además, como es un proceso de investigación personal real, porque yo hace 8 años se me rompió el corazón y no entendía qué pasaba, no entendía por qué estaba tan mal y además no entendía cómo yo, una feminista como yo, lo estaba pasando tan mal, ¿no? Entonces, eso a mí me revolvió y además, bueno, lo cuento en la pieza, pero te hago como un pequeñito spoiler. Sí. Yo con esta persona escribíamos a medias. Yo escribía los discursos y las metáforas. Entonces, yo cuando lo dejé con esta persona se me rompió el corazón y perdí mis metáforas. Entonces la pieza va sobre esto, ¿no? Cómo se recompone uno el corazón y cómo vuelve una a tener sus metáforas. Y bueno, con esta pieza creo que estoy en el final de este proceso de corazón roto. Creo que ya tengo el corazoncito un poquito más remendado. Bueno, enhorabuena y larga vida. Gracias. Me gustaría acabar con un fragmento de Tempestad de Almas, un cuento de Clarice Lispector, de Cuentos Reunidos, Alfaguara 2002. Si yo pudiera escribir siempre así, como estoy escribiendo ahora, estaría en plena tempestad del cerebro, que es lo que significa brainstorm. ¿Quién habrá inventado la silla?
alguien con amor a sí mismo. Inventó entonces una mayor comodidad para su cuerpo. Después, los siglos se sucedieron y nadie más prestó realmente atención a una silla, pues usarla es casi automático. Es preciso tener valor para hacer un brainstorm. Nunca se sabe lo que puede venir a asustarnos. El monstruo sagrado murió. En su lugar nació una niña que estaba sola. Bien sé que tendré que parar, no debido a la falta de palabras, sino porque estas cosas, y sobre todo las que solo pensé y no escribí, no suelen publicarse en periódicos. Mil gracias, Ana. Es un placer tenerte aquí y compartir este espacio de encuentro, por disfrutarte muchísimas más veces. Muchísimas gracias a ti. Ha sido una charla muy amable. Gracias. Gracias a ti. Nos vemos la semana que viene. Eso no es, mientras tanto, vayan al teatro. Ay, estoy emocionada.